Muy buenos días, bienvenidos al programa Panóptico que transmitimos desde la capital de Quintana Roo. El día de hoy, bueno, todos los jueves a esta hora nos va a acompañar la maestra Hilda Pous Acosta. Ella es etnomusicóloga, investigadora de la música, rescatista, directora de la Orquesta Sinfónica de Santiago, de Cuba. Es una de las pocas mujeres, si no es que la única, que ha sido directora invitada de esa orquesta. Como mexicana sí la única. Y también es autora de investigaciones que ha publicado como El panorama de la música de la región peninsular en Yucatán. Fue maestra de piano en el IQC. Algunos de sus alumnos han dado ya conciertos. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por la invitación. Le tenemos Gracias. una sorpresa, tanto a ustedes como a nuestra invitada. Vamos a poner un video de una entrevista que realizó, aunque no aparece a cuadro, una entrevista que la llevó a cabo el doctor Javier Gamboa Villafranca. Él es un doctor en sociología, me parece. Y en esa parte que vamos a ver, es un fragmento, nos va a explicar la maestra Hilda qué es una de las primeras cosas que hizo en Quintana Roo. Adelante, señor Kubrick. Colaborar en todo este proyecto para la formación de la Escuela de Música, para después, como fundadora de la primera orquesta de cámara y sinfónica del Estado, pues la creatividad fue cómo formar una orquesta en un lugar donde no se conocía que era una orquesta. Cuando le presento los instrumentos a los jóvenes o a los niños, bueno, ¿y esto qué es? ¿Una viola, un violonchelo? ¿Y cómo suena? Entonces, desde ahí tener la capacidad y mucha inventiva y mucha creatividad para lograr tener la formación, por lo menos lo básico, para enseñarlo a los niños y a los jóvenes y empezar a crear. Y me encontré con algo fabuloso, una gran capacidad, tanto creativa de ellos como también de talento de los jóvenes para continuar con esta labor. Entonces sí, hicimos un trabajo de formación musical que nos permitiera hacer la labor también de difusión de la música popular del Estado. Y de ahí pues fue una orquesta que duró 5 años, prácticamente sin recursos, y la otra inventiva fue hacer una orquesta autofinanciable, pero también con la finalidad de ir creando público, pero formando público. Sí, efectivamente, nuestra invitada fue la creadora de una orquesta de cámara en Quintana Roo. Fue la fundadora de la orquesta sinfónica. ¿Sí? Sí, exactamente. Esa es dos de las muchas cosas que tenemos en su favor. Vamos a meternos en un escenario que usted conoce muy bien. La semana pasada el presidente de la República entregó instrumentos. Fue una entrega simbólica que van a ser más o menos cerca de 1000 instrumentos que compraron después del dinero que obtuvo de una subasta a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y en la mañanera, allí en Palacio Nacional, entregó de manera simbólica estos instrumentos, y después de la entrega hubo una interpretación de una banda de Oaxaca. Ajá. La primera pregunta que le haría es ¿qué importancia tiene para un ejecutante de música recibir un instrumento? ¿O qué representa en su vida? Bueno, representa todo, porque el instrumento musical para un músico es lo fundamental. Generalmente se nos considera un poco celosos cuando tenemos un instrumento, o cuando es nuestro instrumento, o nos dan un instrumento, porque el instrumento forma parte de nuestra propia vida. A veces no se dan cuenta que el instrumento, y lo celoso que somos es porque el instrumento, al tenerlo nosotros en nuestras manos, pues adquiere el mismo sonido, nuestro propio sonido. Al instrumento se le va formando, se va sacando sonido. Un instrumento que se queda guardado mucho tiempo se le denomina, o se le dice que queda sordo, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha vuelto a tener la vibración para su voz, su propia voz.
pero los músicos somos muy celosos de nuestro instrumento, es muy importante, y sobre todo cuando se está en el proceso de formación, que no es tan fácil que un padre de familia a veces tenga la facilidad económica para comprar un instrumento. Y entonces esos instrumentos se cuidan con mucho recelo, ¿no? Bien. Ahora, hablemos un poco de Oaxaca. Hablaron ahí de un centro de capacitación musical en particular, dijeron que, bueno, tienen casi, pues es una escuela de formación en Oaxaca. ¿Qué nos puede hablar de la música en Oaxaca o de las instancias de música, de cultura? Bueno, en primer término quisiera comentar lo siguiente. Oaxaca es uno de los estados más importantes en la formación de músicos para banda sinfónica. Y hablemos de esto porque es fundamental. Es muy reconocido Oaxaca, no nada más a nivel nacional. O sea, hay otros estados como Michoacán, Guerrero, que también forman bandas sinfónicas, y casi en todo el país se han formado bandas sinfónicas. Pero muy especialmente Oaxaca es una tradición, yo calculo, a lo mejor estoy equivocada, ya de más de 100 años o 100 años, ¿no? Y en cada pueblo, en cada población, en cada lugar hay 2, 3, 5 bandas, a veces pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Pero tienen una formación muy importante desde la niñez, desde muy corta edad. Consideremos que hay instrumentos que se pueden iniciar a los 3, 4, 5 años de edad. Sin embargo, los instrumentos que conocemos como de viento o de aliento o de soplo, pues es mucho más difícil porque también no pueden tomarlo desde muy corta edad, porque al ser de soplo, lo que afecta en un momento dado es la conformación dental, y de eso depende también muchos la forma de interpretación, ¿no? O sea, la conformación dental. Entonces a veces algunos consideran que puede afectar. Sin embargo, los niños comienzan su formación musical a muy corta edad. Y hay algo importante, están reconocidos, como le digo, a nivel internacional como los mejores músicos en este tipo de instrumentos. En Oaxaca. De Oaxaca. Muchos músicos oaxaqueños que se han formado desde muy corta edad, porque además en su casa ven el instrumento del abuelo, del padre, y se van incorporando, pero mientras tanto en ese proceso de aprender a interpretarlo, a tocarlo, a tener la técnica, pues ya van teniendo desde muy corta edad una formación musical, cantan, hacen, o sea, tienen algunos otros instrumentos que son menos pesados, como son la flauta y todos los demás instrumentos que se utilizan en la orquesta, pero ya van teniendo una formación a muy corta edad, por lo que al llegar a la niñez, 10, 11 años de edad, ya llevan una buena carrera de conocimientos, ¿no? Por otro lado, también su capacidad es impresionantemente por esa razón de las bandas que son importantísimas en este estado. Pues muchos músicos de Oaxaca han sido reconocidos y son muy apreciados en Europa. He conocido varios músicos que, pues con su excelente formación, que después se van a escuelas profesionales, logran tener mucho éxito y además mucho reconocimiento en Europa por su facilidad, por su capacidad para este tipo de instrumentos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una orquesta sinfónica y una banda? Excelente pregunta. Lo sinfónico a veces se refiere también a la cantidad de elementos que tenga la orquesta, pero fundamentalmente la diferencia es la instrumentación, la dotación instrumental. La banda sinfónica está conformada por flautas, que se llama flauta transversa, otra que además tiene sus voces, está en do, está en sol, y hay otra muy pequeñita que se le llama pículo o flautín. Tiene otros instrumentos como son los clarinetes, que también se dividen en voces, como las voces en un coro, soprano, tenor, bajo y contralto también, ¿no? Y están los clarinetes, que es otro instrumento fundamental. Están los cornos francés, la trompeta, el saxor, que es parte de otra dotación de instrumentos. Están los cornos franceses junto también con la tuba y el trombón. O sea, son los instrumentos principalmente de la banda sinfónica, instrumentos de soplo. ¿Ahí o no hay? No. Ahora, la orquesta sinfónica está conformada por esta dotación de instrumentos de soplo, como también de las cuerdas, el violín, viola, cello y contrabajo, que son las 4 voces fundamentales también.
que el violín es la soprano, la viola hace la voz de la contralto, el cello la voz del tenor y el contrabajo la voz del bajo. Todas las orquestas o bandas sinfónicas están conformadas por estas 4 voces fundamentalmente, ¿no? Para lograr esa armonía que se lleva a cabo en cualquier obra musical, ¿no? Y ahora, en esta entrega que hubo de parte del presidente en el Palacio de Gobierno, en la famosa mañanera, después de que les entregó, minutos después hubo 2 interpretaciones de 2 melodías conocidas en el mundo, ¿no? La canción mixteca y Dios nunca muere. Y lo que llama la atención es que la música popular mexicana, ejecutada por una banda o por una orquesta, adquiere otras dimensiones. ¿Por qué? Bueno, es precisamente la cantidad de instrumentos, es el juego armónico y melódico. O sea, en un arreglo musical para banda o para sinfónica o para orquesta de cámara, que también, lo importante en la música es que al ser tantos instrumentos se puede conformar una bonita armonía. Y además con las voces de cada instrumento, eso es lo que enriquece, ¿no? Pero también hay momentos en los que un instrumento tiene la voz, dijéramos, la voz sonante, y la otra parte de la orquesta o de la banda lo acompaña. Entonces van dándole oportunidad a cada una de las voces o a cada una de las secciones de instrumentos que tengan la voz principal de la parte melódica y lo acompañan los demás instrumentos. Eso es lo básico en la música, ¿no? Durante muchos años, hasta yo creo que los años 50 o 60, todavía en cualquier lugar habían las bandas o las orquestas que se le llamaban las orquestas de sección 36, por ejemplo, en algunas ocasiones denominado. Era música para el baile, para bailar de todo tipo, desde el bolero, que se bailaba también ya con la orquesta, todo tipo de música, ¿no? El son, el danzón, la rumba, el guaguancó, el cha-cha-cha, todos los géneros musicales que conocemos desde Cuba, ¿no? Pero hay algo importante que usted acaba de hacer mención de esta entrega y de la Escuela de Música. Quiero hacer referencia a un importante labor que se ha hecho en Oaxaca. En Oaxaca existen varias escuelas de música. Y a estas escuelas de música los niños a veces tienen que caminar 6 o 8 kilómetros para llegar, y llegan puntuales. Y hay algunos que los albergan los fines de semana, tienen donde dormir, donde hospedarse durante el fin de semana, y trabajan casi todo el día. Pero lo importante es qué interés tan fuerte tienen estos niños para, así esté el sol a todo su esplendor, lluvia, ríos, montañas, cruzan todo tipo de ¿cómo se llama?, de problemas para lograr llegar a las escuelas, tanto a las escuelas de música como a las escuelas a veces primaria, secundaria. Son personas que tienen una capacidad de decisión importantísima. La flojera no, tal parece que entre ellos no existe, ¿no? Pero esta de la escuela es muy importante porque la escuela Mije es una de las más reconocidas o las que más se conoce, la escuela Mije de música, y quiero hacer referencia al tiempo en el que estuvo, bueno, que tuvimos como institución el Instituto Nacional Indigenista, a través del maestro, de un maestro que era el director de un área que se llamaba la etnomusicología, ¿cómo se llama? Se formó un equipo de trabajo y de músicos profesionales, de escuelas profesionales, que eran integrantes de las mejores orquestas de nuestro país, como la Sinfónica Nacional y la, ¿cómo se llama?, y la Filarmónica de la UNAM, músicos que fueron a estas escuelas a dar cursos ya más intensivos y de una calidad más fuerte, para que los niños, los adolescentes y jóvenes pudieran aprender y tener también una técnica más precisa en el instrumento. Generalmente se transmite de un músico a otro el conocimiento, sobre todo de la música popular. Ahora, ¿qué tocan generalmente las bandas? La música popular de sus propios compositores, ¿no? Que esa es la dimensión que se le da en una banda sinfónica. No es lo mismo tocarlo en un solo instrumento. Bueno, el piano es casi una orquesta, ¿no? Por toda esa riqueza musical, rítmica, y además también
de las voces que se pueden jugar ahí. Pero hay instrumentos que son melódicos, que son las cuerdas, que son igual la flauta sola, si no está acompañada, pues nada más puede desarrollar una melodía con una rítmica, ¿no? El maestro Armando Sayas, que era en ese entonces el jefe del Departamento de Musicología del Instituto Nacional Indigenista, tuvo a bien hacer este gran programa en donde llevó estos músicos de sala de concierto a Oaxaca para dar cursos intensivos y mejorar la formación musical de los músicos. Y en este albergue de la Escuela Mije de Oaxaca. Y la verdad que estaban sorprendidos los músicos. Algunos ya los conocían y gracias a los músicos oaxaqueños que tocaban en estas orquestas. Pero ese es un proyecto que se inició por ahí de finales de los años 70, ¿no? 79, 80, y continuó durante mucho tiempo hasta lograr que muchos de los músicos también que ya se habían jubilado regresan a Oaxaca con una formación altísima y ellos continúan todos estos cursos. O sea, llevan cerca de 50 años trabajando en eso. Pues parece ser que sí. Yo no sé si hasta la fecha, la verdad, porque el Instituto Nacional Indigenista pues sí, desapareció. Todavía sigue involucrado con otro nombre. Sí, con otro nombre, pero se sigue haciendo un trabajo importantísimo. Y el departamento que iniciaron de musicología, donde afortunadamente pues varios de los colegas músicos que conocí ahí trabajaban. Yo colaboré en algunos programas importantísimos que se llamaba No acabarán mis cantos, donde presentaban la música y la cultura, a la vez de la música, la cultura a través de cuentos para niños. Entonces a mí me pidieron pues hacer, ¿cómo se llama?, de mis grabaciones de campo en diferentes lugares del país, pues apoyar ¿cómo se llama?, la parte fundamental para hablar del Estado de México. Pues utilizaron algunas grabaciones que yo había hecho. Yo estaba trabajando en la fonoteca de la Dirección General de Culturas Populares, aparte de hacer investigación, entonces tenía el archivo tan importante de varios investigadores, y esto apoyó la realización de esos programas verdaderamente interesantes, a través del cuento, hablar de la cultura de cada estado, a través también de su música. Se hicieron programas interesantísimos, muy, muy importantes para conocer nuestra cultura musical en México. Usted es una de las pocas personas, hombres o mujeres, investigadoras de la música indígena en Quintana Roo, ¿verdad? Y es una de las pocas mujeres o personas que se dedican a rescatar música, y algunas de esas las ha llevado a Cuba con orquesta, ¿no? Exactamente. ¿Puede hablar un poco de esto? Sí, claro que sí. Es bien importante. Bueno, nosotros no utilizamos mucho el término rescatar, sino investigar, ¿no? Sí, hasta cierta medida, ¿no? Lo que hacemos, sí, lo que tenemos los investigadores, tanto también en antropología, en sociología, es tener un documento o un testimonio, ya sea visual, escrito, y también desde luego en sonido, o sea, sonoro, de lo que sucede o de lo que se hace de la cultura en todos los términos de la cultura de nuestro país. Y por ejemplo, los etnomusicólogos trabajamos en el ámbito de la antropología, de la sociología, o sea, tenemos que trabajar en todos los ámbitos y estudiamos la música dentro de su contexto social, religioso, económico, político. O sea, todo eso envuelve a la cultura musical. Entonces no es solamente ir por la música sin conocer el contexto, sino que tenemos que envolvernos en todo eso. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de trabajar en equipo, ¿no?, que sería lo ideal, trabajar con un antropólogo que haga su parte, el sociólogo, el etnolingüista. A veces no hay oportunidad, entonces tenemos que cargar cámara, como a veces cámara de video, grabadora, de todo para poder hacer el trabajo completo. Y en esto que usted me pregunta, bueno, yo considero que sí, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes estados, y aquí en Quintana Roo, un proyecto que desarrollé, aparte de la música Mayapash, que es la música tradicional, la música ceremonial, que se le denomina también durante todas las fiestas que hacen ceremoniales, que no son católicas, sino son específicamente de contexto desde la época prehispánica, en muchos de los casos, aunque los instrumentos ya tienen otro origen, ¿no? Que recordemos que durante el Renacimiento
a la llegada de los españoles trajeron instrumentos que son los de cuerda, en este caso el rabel, que después se desarrolló como el violín, que es el que se utiliza en el Mayapach. Por el otro lado, el proyecto es que desarrollé música y músicos compositores en Quintana Roo. Me encontré más con compositores en Quintana Roo que de Quintana Roo en los años que llegué, que estoy hablando del 87, ¿no? Sin embargo, fue fundamental porque había mucha música hecha dedicada a Quintana Roo, en donde esa música, a través de la letra, boleros, canciones, a lo que yo le llamo la trova tardía en Quintana Roo. La trova se inicia más o menos en los años 45, se desarrolla en Cuba, llega a México, Yucatán y Veracruz principalmente, y se empieza a desarrollar cada uno con su propio estilo, con su propia idiosincrasia, ¿no? Cada quien tiene su forma de expresión musical a pesar de la cercanía, pero la influencia de la trova fue muy importante en México. Y después de ahí ya se tocaba con orquestas, con bandas, con grandes agrupaciones, y después ya para las serenatas pues era difícil, a veces se llevaban 5 o 6 instrumentos y finalmente terminó en los tríos, ¿no? Ya por ahí de los años 50. Y de esta música en Quintana Roo llega un poco tardía, con un estilo un poco diferente, pero lo increíble es cómo describen cada una de las canciones de personas de origen campechano o de Yucatán, que describen lo que encuentran en el estado, ¿no? Las maravillas, el mar, por ejemplo, le dedican a Isla Mujeres, a Cozumel, a diferentes lugares del estado, y describen su contexto cultural, pero por otra parte su belleza. Y esa es la música a la que empecé a trabajar con cada compositor, conocer cuál era su repertorio. Muchos no lo tenían registrado ante derechos de autor, los apoyé. No había al principio derechos de autor en el estado, era difícil mandarlo a México. Sin embargo, lo que hice fue, de cada compositor a quienes les agradezco la confianza que me otorgaron para poder hacer este catálogo, para poderles grabar y después hacer el registro, que ellos tuvieran un documento que respaldaran como compositores, porque no lo había. Y afortunadamente ya se integró la grabación, entonces eso fue más fácil, porque antes se tenía que mandar un guión melódico, y aquí no contaban más que con 1 o 2 maestros que lo hicieran, entre ellos el maestro Guillermo Miranda, que quiero mencionarlo porque era el de los pocos músicos profesionales aquí en la zona sur del estado, y él hizo muchos guiones, pero a veces no se mandaban por la lejanía, la Ciudad de México, a veces se enviaban y después ya no recibían el documento que les amparara. Y por el otro lado, también él me hizo los arreglos para la orquesta que yo fundé, la orquesta de cámara. Eso me permitió él a conocer pues que era una orquesta de jóvenes, niños, adolescentes jóvenes. El nivel pues iba de acuerdo a lo que yo iba trabajando con los alumnos, y tuvimos una empatía musicalmente hablando y en lo personal también, para poder ponernos de acuerdo y decirle, eso es lo que yo necesito para mi orquesta. Y estos arreglos después se desarrollaron un poco más, y tuve oportunidad de hacer conciertos en México con la música popular de Quintana Roo. Hice un concierto conmemorativo al centenario de Chetumal en 1998, a los 100 para el centenario, y le llamé también la conmemorativo al centenario de Chetumal, pero también un concierto en homenaje a 100 años de la música en México, que abarqué desde 1898 a 1998 con música de varios compositores. Mencionó usted algo y lo pregunto, aunque sé, con todo respeto, sé la respuesta. ¿El gobierno de Quintana Roo tiene una fonoteca en el estado? Hasta ahorita sé que existía una fonoteca, y dieron a conocer a través de algunas revistas la música de Quintana Roo, pero hablaban solamente del compositor, la semblanza, hablaban de los temas, que fue un proyecto basado en lo que yo entregué, que no me lo dieron a mí, se lo dieron a otra persona, como quien dice. El problema es de que cuando lo dieron a conocer, pues los músicos profesionales decían, bueno, ¿y dónde está la partitura? No había. Entonces, un músico intérprete le gusta la grabación y lo primero que quiere es el papel, ¿no? La partitura. ¿Por qué? Porque no puede estar teniendo su tiempo de ensayo para luego también hacer todavía los arreglos, ¿no?
Sin embargo, eso no lo existía, ni siquiera, no, pues ahí te mando el guión para que lo quiero. Finalmente terminaban hablándome a mí y la tienes arreglos y aquí está. Y se los enviaba porque además hay algo muy importante. A cada compositor le pedí permiso y lo tengo por escrito para interpretar su música. O sea, yo no interpreto una sola obra de un compositor si no me da su permiso y su autorización y por el tiempo que lo decida, ¿no? Todos estos conciertos que hice, tanto en México con la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música, que fue en ese año 98, y después en otra ocasión hicimos 2 conciertos, o varios, bueno, ya independientemente a la institución, gracias al apoyo también del maestro Cruz Rojas Carranco, que fue uno de los pioneros de las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles en América, y aquí en Quintana Roo estuvo, como muchos músicos profesionales, pero fue importantísimo que se diera a conocer con la partitura, porque eso ayuda a difundirlo más. Eso me permitió también dirigir en Cuba música popular de Quintana Roo y música popular de México, entre ellos Pinotepa Nacional de Álvaro Carrillo, música de Oaxaca, ¿no? O sea, no tenemos Quintana Roo no tiene fonoteca. Tenía una fonoteca, la verdad yo no sé si la mantengan o no la mantengan, no lo sé, ¿sí? Porque le pidieron a los compositores sus grabaciones, pero yo no sé si había una asociación de compositores, en donde yo les propuse hacer un catálogo de composiciones, de todas sus composiciones de cada uno, que es donde se expresara cuántas obras tiene, qué géneros, es bolero, es canción, es ranchera, cuál es el género musical, quiénes las han interpretado, cuántas están registradas ante derechos de autor, en qué año, o sea, tener una organización. Los compositores a veces son bastante desorganizados, ¿no? Entonces es necesario que ellos sepan qué obras tienen, quiénes las han interpretado, cuántas, como le digo, cuáles están registradas y en qué año las hicieron y en qué año se interpretaron. Eso es fundamental, lo de organización de un compositor. ¿Para qué? Para que ellos sepan hacia dónde pueden seguir caminando, ¿no? De lo contrario, pues solamente son chispazos que termina ese momento de interpretación y nadie más se acuerda de ello, ¿no? Quizás ellos tengan las grabaciones, pero nadie más las tiene. Y la partitura es mucho más fácil poderla distribuir entre músicos profesionales. Entonces hay algo también que muchas veces el compositor de México tiene una vigencia de, hasta donde yo sé, de 50 años. O sea, mientras viva el compositor, la autoría es de él. Pero cuando muere, sobre todo por las regalías, pues tiene una vigencia de 50 años, donde no se pierde como sucede en otras músicas, que ya pasan al dominio público, ya no se dan regalías. Y aquí en México, hasta donde yo sé, la última información que tuve, es que los compositores, y algo que les propuse fue que dejaran, como quien dice, un heredero o un responsable. Entonces, de las regalías no vive casi ningún compositor, ¿no? Pero sí es importante que se pida permiso para ello. Entonces, yo hasta la fecha tengo los permisos que la mayoría, más bien todos, me pusieron por tiempo indefinido. Hay muchas o pocas personas en Quintana Roo que escriban música en pentagrama. Pues ahorita ya hay más. En aquel tiempo, pues 87 hasta los 90 y tantos, pues aquí en Quintana Roo, Guillermo Miranda, el maestro Raúl Muñiz, bueno, también José Muñiz, el maestro, desde luego, Raúl Cabrera, guitarrista, el maestro Abimael Martínez y yo. O sea, éramos pocos los que... Yo sé que son muy pocos, ¿eh? No, pues sí. O sea, ahorita no sé cuántos se dediquen, música, ¿no? Pero ahí se queda, no está escrita. Sí. Entonces yo lo que tenía que hacer era grabarle la música y hacer el guión melódico para que se hiciera el arreglo, para que la orquesta lo interpretara. Entonces lo que hice fue la función doble, ¿no? De investigación, de interpretación. La triple es la de difusión, tanto a nivel local, estatal, nacional e internacional de la música de Quintana Roo. Bueno, en esa entrevista que le hace el doctor Javier Gamboa Villafranca, usted menciona que gran parte de su trabajo lo ha hecho con su bolsillo, con sus recursos. Así es. Lamentablemente las instituciones, a pesar de que tienen los recursos, depende de quién esté al frente de una institución, no tanto nacional sino como estatal. Yo tuve muchos bloqueos en Quintana Roo por parte de las personas que estuvieron al frente
del departamento, dijéramos, del área de culturas populares, de la Dirección General de Culturas Populares, que ahorita ya es indígenas, o sea, ya tiene más nombres, ¿no? Anteriormente era la Dirección General de Culturas Populares, pues aquí hizo una unidad que se llama Unidad Regional. Culturas Populares tiene en toda la República, ¿sí? Casi en toda la República. Hasta donde yo supe llegaban a 22 estados. Pero jefes que tuvieran conocimiento de lo que es la investigación, de lo que es todo esto. Pero tuvimos jefes que en lugar de apoyar, limitaban. Por ejemplo, hubo proyectos importantes, precisamente el proyecto de apoyo a músicos de banda. Yo lo organicé aquí en Quintana Roo y mandaron los recursos que nunca me los dieron. Entonces vinieron músicos de Oaxaca a dar curso de dirección. No sé, pero además luego se hicieron, mandaron de México. Estamos hablando de delincuentes. Métodos, de métodos para la enseñanza de los instrumentos de banda, ¿sí? Para la banda, que el maestro José Robertos, estaba a cargo de la banda sinfónica de la Escuela de Música. Pues los mandaron y nunca me los entregaron. Por fortuna me mandaron uno de México, y los demás que eran para distribuirlos en aquel encuentro que se hizo, o sea, aquel apoyo a músicos de banda, que fue en el año 1995, que juntos se llevó a cabo también el Encuentro Internacional de Danzón. Yo junté se juntaron los dos elementos. Cuando termino sobre ¿cómo se llama? Se hace la terminación del curso de apoyo a músicos de banda. Esa misma noche comenzaba el concurso a nivel estatal para elegir una persona o una pareja que interpretara en México en el Encuentro Internacional de Danzón. Y la intención era hacerlo con la música de los compositores danzones compuestos por quintanarroenses. No me fue posible porque no tuve el apoyo. Oiga, pero usted está hablando en pasado, dice, me bloquearon. Yo creo que la siguen teniendo bloqueada, porque nunca la he visto como directora del Instituto de la Cultura, nunca la he visto como directora de la Escuela de Música. O sea, la siguen teniendo bloqueada. Mire, cuando se hizo la propuesta de profesionalizar la Escuela de Música, que fue en el año, lo propuse yo en el año 90, después de que se inició el proyecto de Escuela de Danza, en el año 90, venía el proyecto para hacer lo que se le llamó en aquel entonces el Instituto Quintanarroense de la Cultura, Música para Quintana Roo, que también eran bailes para Quintana Roo, iniciar una formación profesional en la Escuela de Danza, para bailarinas, en fin. Y después iniciar este proyecto. Yo propuse la profesionalización a través del intercambio académico con la UNAM. No costaba nada. Lo único que se tenía que hacer era la firma de convenio. Quintana Roo tenía que poner una parte, que es pagarle a los maestros, pero México se encargaba de apoyar a estos, que además eran ya estudiantes a punto de graduarse, pero desde luego apoyados desde el punto de vista académico por sus maestros, que además vendrían aquí a dar conciertos, como lo hicieron. Dieron cursos y dieron conciertos. Y en aquel tiempo que se inició el proyecto de la Escuela de Música, me pidieron ser directora. Pero dije, bueno, tiempo completo yo trabajo en otra institución, no había posibilidad, no iba yo a renunciar a una institución a la que ya venía yo con mucho tiempo, Culturas Populares, que era la Dirección General de Culturas Populares. Dije, bueno, medio tiempo sí lo doy, o sigo apoyando, asesorando, lo hice. Lamentablemente no se hizo ahí, así, pero luego de luchar durante casi 17 años por la profesionalización, aquí estuvo el rector de la UNAM, vinieron los maestros justamente para llevar a cabo este proyecto. Hasta la fecha, 28 años, y no se ha profesionalizado ni danza, ni música, ni artes plásticas, ni escénicas, nada. Entonces, ¿a qué le entro? ¿Para qué? Para estar bloqueada y para que todo el mundo se niegue a hacer. Cuando fui maestra, traje todo, apoyé en todo. Afortunadamente en aquel tiempo, y debo darle sus créditos al licenciado Aushaki, que estuvo como director del año, que sería 95. Director del Instituto de la Cultura, que no sabe nada de cultura. Sin embargo, tuvo más sensibilidad, Claro que yo hablé, como se dice en mi tierra, claro y raspado. Le dijo, mire, licenciado, las cosas son así. Vamos a poner, ¿qué le parece esto más esto? Se abrió por completo. Apoyó
la llegada de este maestro en 2 ocasiones nos permitió, o sea, que se prestaran los instrumentos que no querían el mismo quien estaba a cargo de la escuela, la supuesta escuela de música, de tener los instrumentos, irnos a México, que a la orquesta la invitaron a México, para participar en este encuentro. O sea, en un primer encuentro que ya cuando se hizo lo del el aniversario, o sea, el centenario de Chetumal, ya no hubo posibilidad de poder ir con los músicos de Quintana Roo allá, imagínense, lo tuve que hacer solo. Y precisamente uno de los que me apoyó en las canciones fue Joel Montero, que ahorita es un cantante muy reconocido, fue mi alumno en un periodo, en solfeo, en otras cosas, también tomó los cursos de violín, pero un chico con mucho talento. Y entonces, estando ya en México, le digo, pues apóyame con tu voz. Hicimos este concierto conmemorativo, éramos los únicos 2 representantes de Quintana Roo. y bueno, yo no nací de acá, pero ya, ya con buen tiempo. Entonces, no hay apoyo. ¿Qué hace uno, no? ¿Cómo puede uno seguir luchando por algo casi prácticamente imposible, no? Entonces ahorita me encuentro a los alumnos, maestros, que esto va de mal en peor. O sea, ¿no hay apoyo para la investigación musical o no hay apoyo para los músicos en general y compositores? Para nada. O sea, yo trabajaba para una institución. ¿Para qué crean un instituto y nombran directoras, directores y funcionarios si no se traduce en un beneficio musicalmente? Porque no acuden a las personas que pueden apoyarlos, decir por dónde. O sea, si no sé, pregunto, ¿no? Pero si no preguntan, si no acuden a quienes pueden darles, yo con todo gusto los asesoro, pero no nos llaman, no les interesa o no sé qué pase. Pero el problema es que si en Quintana Roo no hay un verdadero desarrollo artístico y cultural, es porque no quieren hacerlo. Entonces, no hay desarrollo artístico. No hay lo que debería de ser, lo hace la sociedad. Están 2 o 3 asociaciones, los chetumaleños de ayer y hoy, está la CAPEIR, que es una asociación de compositores, y está otra asociación que ahora, en los últimos años, pues han agarrado fuerza y hacerlo por sí mismos, pero no es la institución misma la que esté apoyando, y sobre todo en la formación profesional. Yo después de que inicié el proyecto de la Orquesta de Cámara, en 1994, que lo comencé mucho antes, ¿no? Pero ya directamente con los instrumentos, que esa fue la finalidad, los instrumentos que donó Japón. Desaparecidos. Algunos desaparecidos por ahí, quién sabe dónde, ¿no? Pero bueno, creo que después quién sabe a dónde fueron a llegar, ¿no? Pero imagínense lo que significa tener, fíjense nada más desde mi punto de vista, y lo he comentado con varios músicos, la primera escuela en México, y posiblemente en el mundo entero, que antes de hacer una escuela ya tiene los instrumentos. Eso nunca se ha hecho en el mundo entero. Aquí se hizo. Aquí ya tenían los instrumentos. Antes de una escuela ya estaban los instrumentos, ¿no? Dice uno, maravilloso. Hasta la Escuela Nacional de Música dice, oye, qué suerte tuvieron. A mí me tocó estar en ese periodo, antes, ¿no? Antes de que hubiera escuela, antes de que hubiera música, ejecutantes, ya estaban los instrumentos. Ya estaban ahí. Vinieron músicos a hacer, o sea, como músicos de otras orquestas en el proceso que a veces hay de receso entre una orquesta y otra. Les propuse a la directora entonces del instituto, mira, estas son las fechas en las que pueden venir los músicos, y contratar a directores. ¿Por qué? Porque ellos no tienen compromiso. ¿Para qué? Para que la gente, la sociedad en Quintana Roo tuviera ya un antecedente de lo que son estos conciertos de sinfónica. Y yo ya estaba dando clases de manera particular, pero también en ese periodo se acababa de abrir la Casa de Artes y Oficios en Calderitas, en donde tuve un grupo de niños, donde les daba clases de música, de piano, de canto, de todo, pero también los fui conduciendo hacia el conocimiento de la música sinfónica, de la orquesta sinfónica, de lo que es la música para orquesta sinfónica, y ellos acompañados a veces de instrumentos de percusión que inventábamos, porque encontramos la vaina del flamboyán y lo que pudiéramos para hacer percusiones, ¿no? Y entonces acompañados con una grabación. Y cuando vinieron esos músicos, les dije, vayan para que conozcan los instrumentos. Estaban fascinados de verlos por primera vez en vivo y en directo, y no en una fotografía, ¿no? Entonces llamó mucho la atención. Para los niños fue importantísimo cuando se anuncia el proyecto de orquesta de cámara, pues
la verdad fue impresionante la cantidad de niños y adolescentes y jóvenes que llegaron. Y fue así como yo al menos inicié este proyecto ya con mayor certeza y con mayor posibilidad, ¿no? Claro, algunos pensaban que era de cuerdas, que traían la guitarra, la mandolina o lo de la estudiantina. Le digo, no, cuerda significa violín, violonchelo y contrabajo. Y les presento los instrumentos, estaban fascinados, ¿no? Pero entonces ahí comenzó un trabajo de mucha disciplina, pero además el aprovechamiento en la capacidad, en el interés que había fundamentalmente entre los niños, adolescentes, jóvenes, la capacidad. Pero hay algo que no se puede discutir, es el talento. Nunca me cansaré de decir, el talento que hay en Quintana Roo es talento desperdiciado, menospreciado. Totalmente menospreciado y todo. Entonces un alumno que de pronto se da cuenta de su capacidad y de su interés por incursionar a la música de manera profesional, pues si los padres no tienen dinero para mandarlos a una escuela profesional, ¿qué hacen? Ahora, a estas alturas, bueno, yo estimaba que inicié en el 94, para 1999 o 2000, ya tuviéramos una orquesta sinfónica bien conformada de la escuela, o sea, del proyecto de escuela de música. Para empezar, para 1996 yo esperaba que ya se firmara el convenio con la UNAM y comenzara un trabajo profesional. La UNAM apoyaba en el plan de estudios, programa de estudios, todo. Pero todos esos apoyos eran gracias a las relaciones que usted tiene con la universidad. Pero no lo aceptaron, lamentablemente. Ahora, ¿qué querían, una escuela patito? Bueno, pues sigue siendo. Aunque su director es una persona, el maestro Arnulfo es un buen músico, es un extraordinario músico, pero si no le dan apoyo no puede hacer nada. La escuela no tiene reconocimiento. No tiene un reconocimiento oficial. No tiene los maestros que debería de tener para poder dar una formación completa profesionalmente y sobre todo las especialidades instrumentísticas. Entonces, ¿de qué sirve tener una institución si es un elefante ya no gris, blanco, transparente o no sé, negro, yo no sé, de cualquier color que le quieran poner, pero por favor, el talento no se va a acabar, pero hay que darle la oportunidad. Muchos jóvenes se han ido y a veces por la falta de recursos se tienen que regresar y dejar a media su carrera profesional en la música. Todos escogemos, tenemos la oportunidad, muy pocos, de escoger nuestra carrera profesional, porque si no tenemos un bagaje o tenemos una paleta de oportunidades, de conocimientos, no podemos escoger algo que no sabemos. Pero aquí hubo muchos jóvenes que se dedicaron, que se decidieron, pero sin recursos y sin un apoyo. Qué fantástico hubiera sido que desde esos años 96 se hubiera hecho la escuela profesional. Para el año 2000 yo esperaba tener la orquesta sinfónica de la escuela, y de ahí iniciar ya el proceso para la Sinfónica del Estado, que no nada más tocara 2 temporadas que según ellos tocan, de 2 conciertos o 4 conciertos, no. Hasta parece que contratan los músicos por 2 o 3 Sí, eventos. No, así lo hacen. ¿Así pero lo hacen? Sí, pero ¿Es sí. una trampa eso? Pues claro que no saben lo que están haciendo. Una orquesta, cuando un estado anuncia la orquesta sinfónica del estado fulano y tal, es porque tiene la orquesta permanente, una orquesta que ensaya de martes a viernes durante la temporada de enero a julio, hace un receso y viene la segunda temporada a partir de septiembre a diciembre, y ensaya todos los días de martes a viernes. Da conciertos viernes y domingo, o puede dar concierto viernes y sábado, o lo puede dar jueves y viernes. Pero en todo el mundo se dan conciertos con las sinfónicas viernes y domingos. Viernes a las 8:30 o 9 en todo el mundo, y a las 12 del día en cualquier parte. Entonces nos están engañando porque nos dicen que tenemos una sinfónica y aparece ¿Y cada 6 meses. Exactamente, entonces no están hablando con seriedad, ¿no? ¿Dónde están los músicos que tengan, y además que se les pague de acuerdo a su nivel? Porque no es lo mismo ser primer atril que segundo o tercer atril. O sea, ahí también hay un catálogo de conocimientos o de capacidades. No es lo mismo pagarle a un músico que a otro. Y además hay que ganarse el primer lugar, ¿no? Ser el primer flauta, el primer oboe, el primer violín, el concertino. O sea, eso se gana con los conocimientos, la experiencia que se tenga. ¿Con el palmarés? Sí, y aquí en la música no se puede inventar. O sea,
Cualquier músico puede llegar a una orquesta sinfónica que le piden el currículum. Sí, nada más es para conocer dónde ha andado y dónde ha estudiado. Eso no vale. ¿Qué es lo que vale? Eso casi lo tiran a la basura. Segundo, haga una audición. Toque. ¿Eres músico? Toca. Quiero oírlo. Quiero oírlo. Ahora, puede ser el mejor del mundo, pero la orquesta tiene un estilo. Antes, no sé ahora, pero tenía su propio estilo, su propio sonido. Entonces muchas veces hay músicos que tienen un sonido mucho más fuerte que lo que la orquesta necesita. Podrá ser el mejor. Pero entre 500 se escoge a uno, que es el que están pidiendo. Entonces lo que vale aquí es la capacidad, el conocimiento, la experiencia, el sonido, lo que una orquesta necesita. Los títulos aquí no sirven. En cambio, en las otras labores, pues tienes título, maestría y doctorado, no, pues eres el mejor que el que no, pero el otro sabe más. O sea, hay licenciados con título y hay títulos sin licenciado, ¿no? Entonces, que resuelven todos los casos, ¿no? Y eso es muy común. Entonces, no nos basemos más que en qué piensa hacer la institución cultural en Quintana Roo. ¿Verdaderamente le interesa la cultura? ¿Verdaderamente está dedicada? ¿Verdaderamente tiene el conocimiento, la capacidad para hacer algo o van a continuar? Es una pregunta. Sí, es una pregunta, yo quisiera saber, yo le ¿no? respondería que no. O sea, y mi respuesta no es en función de pensamientos, sino de hechos, claro, de lo que ofrecen la realidad, ¿no? De lo que es evidente. Sí, lamentablemente esto es lo que sucede, ¿no? Y si el arte y la cultura, y lo repetiré varias veces, el arte y la cultura es el testimonio más importante del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber qué sucedió hace 4 o 5 siglos por la arquitectura, por la pintura, por la música y todo. Cuando escuchamos un programa de concierto, podemos llevar al público en 1 hora y media de recorrerlo 4 siglos. Y cuando dicen, ay, este compositor de 1400 y tanto, este otro compositor de 1600. Ahorita con la facilidad del internet que pasaba en esas fechas, es importante que el público recurra a ese pasado para conocer el presente, ¿no? Dónde está ubicado. Además, como la música, la pintura, la arquitectura nos lleva a todos esos, en un ratito nos lleva a todas esas épocas de la vida, ¿no? Bien, maestra, quiero agradecerle que esté con nosotros. Es muy importante y nos deja mucho, pero cada jueves a las 10 de la mañana va a estar con nosotros con el tema que usted escoja. Ok, gracias. ¿Algo más que quiera añadir en esta final de esta transmisión? Pues a mí me gustaría añadir que tantos años he esperado, ojalá que no tarden demasiado en cumplir con la responsabilidad que corresponde por los niños, adolescentes y jóvenes quintanarroenses, por la sociedad misma, hacer la parte que le corresponde a la institución cultural. Tiene todo para hacerlo. Falta voluntad, falta conocimiento, falta capacidad. Habemos muchas gentes que les podemos apoyar y ponerlos en el punto donde deben estar, porque solos no podemos. O sea, están en deuda con los quintanarroenses las instituciones culturales. Desde luego. A esas alturas deberíamos de tener la Sinfónica de Chetumal, la de Carrillo, la de Centro del Carrillo Puerto, en Playa del Carmen debería haber orquesta sinfónica de formados aquí en el estado. Debería, ese era mi proyecto. Y debería haber escuela como lo había planeado, escuela profesional en Chetumal, escuela profesional en Carrillo Puerto, que es el centro, y escuela profesional en Cancún. Eso sería lo ideal. Además tiene la ventaja de la franja que tenemos del Caribe. ¿Cuántos músicos o cuántas personas vendrían a Quintana Roo a estudiar de todas las zonas del Caribe, Dominicana, República de Haití, todo? ¿Por qué? Pues porque conocen el nivel de las escuelas profesionales en México. Y si está avalada por una UNAM, no hay vuelta de hoja. Bien, muchísimas gracias. Gracias también a las personas que estuvieron viendo este programa, que nos regalaron sus opiniones. Les recordamos que estas
Panóptico, todas las transmisiones de Panóptico, pues son apoyadas por la ciudadanía, por los usuarios, por nuestro público. Vamos a poner ya un número de cuenta por si usted quiere hacer donativos, los puede hacer y se lo agradecemos. Eso depende de sus aportaciones, depende de nuestra independencia para no andar con la manita extendida en las instituciones mendigando una sumisión que no estamos dispuestos a hacer. Muchísimas gracias, le agradecemos al señor de la tercera edad, que está en la producción, que tiene el nombre de un cineasta maravilloso, Stanley Kubrick. Muchas gracias.